Vamos a comenzar. Agradecemos mucho a los que están presentes. La actividad que tenemos hoy en el marco del 30 aniversario del colegio y a través de la maestría en desarrollo regional y el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, del cual es presidente Óscar Contreras, se está convocando para la presentación de la colección editorial Análisis Estratégico para el Desarrollo. La actividad o el programa va a ser el siguiente. Yo le voy a dar la palabra al doctor Óscar y al doctor Gerardo Ordóñez para que hagan unas palabras de bienvenidas. Después voy a presentar al doctor José Luis Calva, que a su vez va a presentar la colección editorial, de la cual es coordinador general. Después va a hacer unos comentarios el maestro Mario Herrera Zárate de la Universidad de Baja California, de la UABC. Y finalmente habrá una sesión de comentarios, de preguntas, de intervención por parte de ustedes. Entonces, para no demorar más esto, le doy la palabra primero a Óscar Contreras. Gracias. Pues en efecto, para darle una muy cordial bienvenida al doctor José Luis Calva y felicitarlo de nuevo aquí en este evento por este enorme esfuerzo editorial de compilar esta colección sobre, digamos, los grandes problemas nacionales, que se titula Colección de Análisis Estratégico para el Desarrollo. Felicitarlo porque se trata de un verdadero esfuerzo, un enorme esfuerzo de compilar, prologar, coordinar 16 volúmenes, de los cuales 14 han sido ya publicados, y además por las características de la colección. Se trata de 16 volúmenes, 14 ya publicados, donde participan académicos del más alto nivel. Nos colamos algunos también, pero en su mayoría son académicos de muy alto nivel, verdaderos especialistas en los temas, y además, bueno, ustedes podrán ver, son, digamos, los grandes temas del desarrollo nacional en un contexto internacional y a cargo de verdaderos expertos. Entonces, es verdaderamente un esfuerzo muy importante y muy oportuno hacerlo en este momento político, en este momento del debate sobre el desarrollo nacional. Es realmente muy oportuno y muy importante. Hay aquí varios estudiantes y al menos en clase hemos discutido mucho este tema. La forma de incidir desde la plataforma académica, para los académicos, la forma de incidir en la política nacional es principalmente a través del trabajo académico, a través del trabajo de investigación, a través del debate científico. Y esto es lo que creo que muestra esta colección, cómo se puede incidir en un momento clave a través de académicos que han hecho su trabajo. En primer lugar, han hecho su trabajo de investigación y ahora están en condiciones de incidir con un punto de vista muy informado, técnicamente muy solvente y, digamos, con una agudeza crítica enorme. Entonces, por todas estas razones, yo simplemente quería dar la bienvenida al doctor Calva, invitarlos a ustedes. Entiendo que la biblioteca va a comprar una colección completa, invitarlos a consultarla y darse cuenta de que realmente estamos ante una colección muy oportuna, de muy alto nivel y que realmente estoy seguro que va a incidir en los debates que vienen en los próximos meses y años. Bienvenido, doctor Calva. Gracias, Óscar. Sí, sobre todo nada más para agregar que hay uno de los tomos está dedicado especialmente al desarrollo regional. Creo que es el 13, ¿no? Pero el bueno es el 7. Ok, aquí que tú estás. Entonces le doy la palabra a Gerardo Ordóñez. Bueno, pues nada más para complementar un poco lo que dice Óscar. Bueno, yo también quiero agradecer al doctor Calva que se haya tomado el tiempo para venir a presentar esta colección. Este trabajo, como ya dijo Óscar, es una obra magna, ¿no? Es una de las
una colección impresionante. Me comentaba el doctor Calva que están involucrados alrededor más de 300 autores, o sea, es una cosa impresionante, o sea, lo cual también refleja el liderazgo de José Luis en el medio académico, sobre todo en el área de las ciencias sociales, o sea, reunir a 350 autores, la mayoría de un gran nivel, digo, a pesar de que Óscar y yo estamos ahí colaborando, pero digamos que es una colección titánica, que nos pareció que además, digamos, de que tenemos por ahí algunas colaboraciones, por cierto, el número 11 y el número 12 son los mejores, nos pareció que era importante que compartir con ustedes esta presentación de estos libros y tener un acercamiento directo con este profesor, con este líder académico que, digamos, nos sorprende cada vez que se propone realizar este tipo de acciones, porque cabe decir que esta no es la primera ocasión que realiza este tipo de proyectos. En el 2007 ya también desarrolló una obra más o menos similar, que sería el antecedente de esta, que en aquel momento salieron, si no mal recuerdo, 15 tomos. Y finalmente, bueno, con esta obra se viene a completar un ciclo, me parece, de un trabajo crítico, un trabajo propositivo, una visión, digamos, progresista de lo que debería ser el desarrollo, y finalmente, digamos, eso es lo que permea a todos los tomos que están en esta colección. Y bueno, pues yo le dejo la palabra al doctor Calva. Muchas gracias, Gerardo. Muy rápidamente, nada más para tener una idea, quienes no conozcan al doctor José Luis Calva, voy a leer una breve semblanza profesional de él. Es investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha impartido cursos y dictado conferencias en diversas universidades de México y del extranjero, no voy a relacionar todas. Es autor de numerosos libros, artículos y ensayos, y coordinador y coautor en más de 50 libros, que obviamente tampoco los voy a leer. Su obra más reciente es, como coordinador y coautor, es la colección de libros de análisis estratégico para el desarrollo, que es la que viene a presentar justamente hoy. Entre las distinciones que ha recibido el doctor Calva figuran premio de la Universidad Nacional 2001 en el área de investigación en ciencias económico-administrativas, Premio Nacional de Periodismo en Análisis Económico en el 2004, otorgado por el Club de Periodistas de México, y Premio Nacional de Periodismo en Artículo de Fondo 2007, otorgado por el Club de Periodistas de México y el Instituto Politécnico Nacional. Sin más, le doy la palabra al doctor Calva. Muchas gracias, doctor. Bueno, agradezco igual la presencia de todos ustedes y la invitación a la que me siento muy honrado aquí al Colegio de la Frontera Norte. A partir de octubre, exactamente el 20 de octubre de 2010, nos reunimos un primer grupo de universitarios de diversas partes del país, de distintas instituciones, preocupados por la complicada, difícil situación del país. Y nos propusimos en esta ocasión, como bien decía Gerardo Ordóñez, habíamos hecho en 2006-2007 un ejercicio llamado Agenda para el Desarrollo, pero en aquella ocasión era igual conjuntar los esfuerzos de universitarios para formular una propuesta integral de políticas públicas. Pero en esta ocasión decidimos formar un Consejo Nacional de Universitarios por una nueva estrategia de desarrollo que tuviera los siguientes objetivos. Primero, conjuntar nuestros esfuerzos para formular desde una perspectiva universitaria un sistema integral de propuestas viables de políticas públicas capaces de superar el pobre y errático desempeño
mostrado por la economía mexicana durante las últimas décadas, fortalecer la cohesión social de nuestra nación y abrir los cauces de un desarrollo sustentable, incluyente, equitativo y democrático. El segundo objetivo que nos planteamos fue contribuir de manera organizada a la formación de la conciencia ciudadana sobre la apremiante necesidad de que nuestro país adopte una nueva estrategia de desarrollo. El tercer objetivo fue contribuir a enriquecer el contenido y elevar la calidad del debate político y social sobre los grandes problemas nacionales. Y declaramos que estos objetivos los realizaremos con espíritu de servicio a la nación y visión de Estado, con plena independencia de los candidatos o partidos políticos. El Consejo Nacional de Universitarios es un proceso en construcción. La obra, la agenda, la colección de análisis estratégico para el desarrollo es un momento en la vida del Consejo Nacional de Universitarios. Cuando nos juntamos, y por eso no fue difícil convocar, más de 500 investigadores integran ahora el Consejo Nacional de Universitarios, y efectivamente son 350 autores en los distintos volúmenes de la obra. Cuando no fue difícil convocar a los colegas, porque compartimos la preocupación por la situación en partes dramática que vive nuestro país. Y bueno, para ubicar la situación de México, voy a recordar que este concepto de países convergentes, digamos, es un concepto muy viejo en ciencias sociales, pero la OCDE lo retomó en 2009 y definió como países convergentes aquellas economías en desarrollo o emergentes cuyo crecimiento económico por habitante, PIB per cápita, durante la última década, la tasa media de crecimiento anual por lo menos duplicó el promedio de los países miembros de la OCDE. Y en su más reciente publicación, publicada en 2011, de hecho son las perspectivas del desarrollo global 2012, las noticias son muy buenas. Resulta que en el conjunto del planeta hay 83 países habitados por cerca de 2/3 partes de la población del planeta que se ubicaron como países convergentes durante la década que arranca en 2000. Y a la vanguardia de estos 83 países se encontró un enorme pelotón de 49 naciones que incluye a China e India. En consecuencia tenemos más de 2/3 partes de la población del planeta, cuyo crecimiento económico por lo menos triplicó al promedio de la OCDE. En el caso de China lo octuplicó, en el caso de la India lo quintuplicó. La mala noticia es que México no está ni entre los 83 países, ni está entre los 49 países, y peor todavía, el crecimiento económico de México resultó inferior al promedio de los países miembros de la OCDE. Y entonces uno se pregunta, para decirlo con la frase famosísima de Mario Vargas Llosa, ¿cuándo se jodió el país? Porque durante casi medio siglo, desde el gobierno del presidente Cárdenas, México había sido un país convergente. La tasa media de crecimiento anual del Producto Interno Bruto por habitante entre 34 y 82 es 6.1% anual. Y la tasa media de crecimiento del PIB per cápita, no obstante el elevado crecimiento demográfico, fue 3.2% anual. Y esto significó
que en el lapso de poquito menos de dos generaciones en números redondos, una generación 25 años se considera normalmente, en 48 años el Producto Interno Bruto por habitante creció 348% en el lapso de poquito menos de dos generaciones. Pero desde la llegada de Miguel de la Madrid a la presidencia y el cambio de estrategia de desarrollo hacia una estrategia de desarrollo de corte neoliberal, la economía mexicana ha crecido solamente a una tasa media de 2.2% anual. Esto significa un crecimiento del PIB per cápita a una tasa de 0.5% anual, sin contar a 12 millones de mexicanos que han emigrado al extranjero en búsqueda de un empleo que no encuentran en nuestro país. Si incluimos a esos 12 millones de mexicanos que siguen siendo ciudadanos mexicanos, entonces la tasa media de crecimiento del PIB per cápita es 0.1% anual. 3 décadas perdidas para el desarrollo. Y lo que nos lastima, no solamente nos lastima, de hecho cuando se habla de economías emergentes, pues y vemos o convergentes, digamos hay una, México es una economía sumergente, ¿sí? Estamos cada vez más abajo. Y no solamente extraviamos el camino del desarrollo, sino que hemos sufrido un tremendo deterioro del bienestar de las mayorías nacionales. Somos un país donde aproximadamente la quinta parte de la población no vivimos tan peor, pero el 80% de la población vive cada vez peor. En este periodo de experimentación neoliberal, los salarios mínimos perdieron el 71.1% de su poder de compra. Los salarios contractuales de las ramas de jurisdicción federal perdieron el 63.5% de su poder adquisitivo. 12 millones de mexicanos emigraron al extranjero. Se agigantó el sector informal de la economía y creció exponencialmente el desempleo encubierto. Según el INEGI, hay 14 millones de mexicanos en la economía informal. Si aplicamos la metodología de la Organización Internacional del Trabajo, estamos hablando de 24 millones de mexicanos. La cifra de desempleados en números redondos de 2,5 a 3 millones de desempleados abiertos, en la metodología de INEGI es desempleado, se considera empleado, para decirlo al revés, empleado aquel que le ayudó en la semana anterior a la encuesta a su abuelita a vender tamales, aunque sea 1 hora a la semana sin retribución, se considera empleado, o limpió parabrisas 2 horas a la semana. Tenemos aparte de esos desempleados, 3 millones en números redondos, 5 millones de mexicanos que no figuran como desempleados, sino han pasado a la población económicamente inactiva. Porque una de las condiciones de estar en la población económicamente activa, aunque sea como desempleado, es estar buscando un empleo. 5 millones se han cansado de buscar empleo, pero se declaran disponibles para trabajar. Más de 20 millones de mexicanos, efectivamente en la obra participan gran parte de los mayores especialistas en cada uno de los temas. Julio Volbini, que es el pobretólogo número 1 de este país, según las cuentas de Julio Volbini, más de 20 millones de mexicanos pasaron a las filas de la pobreza durante este periodo. Y en consecuencia nos enfilamos a una cada vez más grave pérdida de cohesión social, cuyas manifestaciones son cada vez más alarmantes.
Hubo 2 trimestres, hice una declaración con cifras reales, y la jornada me dio, fue la nota principal de la jornada. El crimen organizado generó más empleos que la economía formal. Y esto no es raro. ¿Sí? Estamos en un estado de descomposición. En los seminarios que tuvimos para realizar esta obra, entre pares académicos, se debatía cuál era, si estábamos en la segunda o la tercera más grave crisis que había padecido México en toda su historia. Y el consenso es que estamos en una de las 2 más graves crisis de la historia de este país. Solamente la otra es cuando México perdió la mitad de su territorio. Y bueno, estos resultados que presenta la economía mexicana son los resultados de una mala estrategia de desarrollo aplicada durante prácticamente 3 décadas. No es obra del azar. ¿Sí? Si anteriormente crecimos a más de 6% anual, esto quiere decir que no es un tema de que nos falle la inteligencia a los mexicanos, o no seamos trabajadores, o no tengamos buenos empresarios, o buenos banqueros, tuvimos buenos banqueros también, etcétera, ¿no? Sino es un problema de estrategias de desarrollo. Hay las buenas estrategias de desarrollo traen consigo altas tasas de crecimiento del Producto Nacional, de la productividad y del bienestar social. Y en consecuencia generan procesos de convergencia hacia los países ricos. Y las malas estrategias de desarrollo traen consigo bajas tasas de crecimiento y agrandan las brechas respecto a los países desarrollados. Miren, en 1982, el Producto Interno Bruto de la República Popular China ascendía en dólares estadounidenses constantes, corregidos a paridad de poder adquisitivo para hacer las cifras comparables, dólares estadounidenses constantes de 1990 corregidos a paridad de poder adquisitivo. El PIB de China en 82 era de 430.192 millones de dólares. El de México era de 549.361 millones de dólares. 28 años después, el PIB de China alcanzó los 6.588.618 millones de dólares. Billones en español, trillions. Mientras que el PIB de México apenas alcanzó 1.018.000 millones de dólares, a precios constantes de 90 corregidos a paridad de poder adquisitivo. La República Popular China era la 12ª economía del planeta en 1982. En 2010 ya era la 2ª economía del planeta. Y dentro de 5 años, en 2017, será la 1ª economía del mundo. México era la 10ª economía del planeta y cayó al 13º lugar entre las economías del planeta. Bueno, uno podría decir, Asia está muy lejos, hay uno de los volúmenes, o sea, estrategias económicas exitosas en Asia y América Latina. Bueno, uno puede decir, los países asiáticos es otro tema, etcétera. Pero bueno, en América Latina, en 2003 comenzaron a realizarse cambios en la orientación política de distintos países de América Latina. En Argentina, los presidentes neoliberales, Raúl Alfonsín y Carlos Menem, habían llevado a la economía argentina al colapso en diciembre de 2001. Después de una inestabilidad de prácticamente un año, donde en el extremo, en 10 días,
protestando, la población argentina tumbó a 4 presidentes, los obligó a renunciar. Finalmente, Néstor Kirchner arribó a la presidencia y hizo un cambio radical de la estrategia económica, abandonando el neoliberalismo económico y adoptando una estrategia post-neoliberal de desarrollo. De 2003, Kirchner entra al gobierno a principios de 2003. De 2003 a 2010, el PIB de Argentina creció a una tasa media anual de 7.5%, medido en dólares estadounidenses, igual a precios constantes de 90 corregidos a paridad de poder adquisitivo. Lo cual significó un crecimiento del PIB per cápita de 65.5% en 8 años. Tomando las mismas fuentes que son FMI para PIB y ONU para población, ¿sí?, para comparar con México, resulta que en este periodo el PIB de México, en 3 décadas, el PIB de México tuvo un crecimiento acumulado de 17.4%, contra 65.5% en Argentina en 8 años. Bueno, dado los resultados objetivos de la estrategia, quiere decir que algo anda mal en el país. Que es responsabilidad de los mexicanos y ante todo de los universitarios encontrar caminos alternos para lograr este crecimiento económico sostenido, incluyente, democrático, con equidad, sustentable. Y bueno, en la colección de libros de análisis estratégico, el propósito fue realizar este esfuerzo integral, abordando todo el conjunto de los grandes problemas nacionales. Podríamos decir que una característica de la obra es que en cada uno de los temas se presenta en primer lugar un diagnóstico actualizado con referentes internacionales. De hecho, a Gerardo Ordóñez, por ejemplo, le tocan referentes internacionales del estado de bienestar, y luego hay otra contribución sobre el estado de bienestar en América Latina, en México, etcétera. En la parte de política industrial tenemos los referentes internacionales de cuál es la política industrial en el mundo de hoy a nivel internacional, cuáles son los márgenes de maniobra que las naciones tienen en el marco de la OMC, del Telecán, etcétera. Y luego vienen un conjunto de diagnósticos sobre el de Oscar, por ejemplo, sobre la industria maquiladora, cómo está la industria maquiladora, qué es lo que anda mal y qué es lo que podemos hacer para que sirva a los intereses del desarrollo en términos de cambios en materia de política industrial. Entonces, por eso fundamos el Consejo Nacional de Universitarios. De hecho, cuando lo fundamos, recientemente había llegado a la presidencia Barack Obama y había encontrado entre los libros de la Casa Blanca una frase de Abraham Lincoln que hicimos nuestra. Lincoln escribió: a veces llega el momento de justificar las esperanzas que depositamos en nosotros mismos. No estamos obligados a ganar, pero sí a ser sinceros. No estamos obligados a triunfar, pero sí a hacer que la luz que tenemos, sea poca o mucha, brille. Este es, consideramos, nuestro deber como universitarios. Cuando ve uno los resultados de las últimas elecciones y ve uno la estratificación de la población por niveles de ingreso educativos, etcétera,
la población, independientemente de que a muchos no nos caiga bien y a otros sí, López Obrador, era el candidato de la izquierda. Entre los universitarios, más del 80% de la población votó izquierda. Pero la gran pregunta es, ¿qué no hemos hecho los universitarios para llevar información a la población con menor nivel de escolaridad, con menor nivel de ingreso, que es la población más manipulable, más desinformada, y es la que ha, mientras no superemos esa limitación, México no cambiará su estrategia de desarrollo. Finalmente tiene que ser un proceso vía electoral y tiene que expresarse el cambio a través de la presencia de la mayoría de la población. Lo hemos hecho en el pasado, entonces tenemos, y estamos cerca de hacerlo, tenemos que dar nuestro mejor esfuerzo. La obra en conjunto, hay un primer volumen que está por salir, tenemos 14 publicados, sale a fines de este mes, se llama La crisis económica mundial y el futuro de la globalización. Para resumirlo en dos palabras, la crisis económica mundial, como ustedes saben, todavía no termina. Tenemos los países del sur de Europa, unos en depresión y otros al borde de la depresión, incluyendo 25% de desempleo en España, etcétera. Y bueno, viene un análisis puntual del origen de la crisis, de las tendencias, de qué hacer, etcétera. El futuro de la globalización. Resulta que Estados Unidos tiene muchos rasgos de lo que caracterizaba las economías subdesarrolladas en los 80, incluyendo México. Tiene un enorme déficit de cuenta corriente que financia entrós con ahorro de China y de otros países asiáticos. Tan solo China le ha prestado cerca de si lo actualizamos las cifras, cerca de 2 billones, trillions de dólares. Y esto plantea un cambio completo en la reconfiguración del mundo. Los países en desarrollo de Asia representaban el 5% del PIB mundial, Europa el 30% del PIB mundial. Ahora los países en desarrollo de Asia representan más del 30% del PIB mundial y Europa el 20%, la Unión Europea el 20%, los actuales países miembros de la Unión Europea. Entonces hay un cambio en la geopolítica, en la geoeconomía del mundo, y esto se analiza en la obra. Y se analizan también las tendencias para el cambio en la gobernanza global, y un tema muy importante que está excelentemente tratado, el tema de la migración. Digamos, bueno, muchos de ustedes conocen de maravilla, de hecho, el COLEF ha sido vanguardia en los estudios de migración, pero hay algunos datos, digamos, medio no publicitados. Nos mandan en números redondos nuestros compatriotas desde el extranjero 25,000 millones de dólares. Lo que producen en Estados Unidos de riqueza son más de 675,000 millones de dólares de riqueza. La gran pregunta es, ¿no seremos capaces de tener una estrategia de desarrollo que permita a esos mexicanos quedarse a producir esa riqueza en nuestro país? La respuesta, desde luego, es sí, sí se puede. En el tema de las estrategias exitosas en Asia y América Latina, aquí comprobamos, porque no hay milagros, en economía no hay milagros económicos, hay estrategias inteligentes y hay inteligentes desde el punto de vista de los intereses de la mayoría de la población de un país. Y hay estrategias no inteligentes desde la perspectiva de esos intereses mayoritarios, porque debo decir que la estrategia neoliberal es una estrategia muy inteligente para los intereses de Carlos Slim, para los intereses de los billonarios. Cuando se inventó la lista de Forbes, no había ningún mexicano en la lista de Forbes.
En 96 teníamos más billonarios que Francia. Hoy tenemos más billonarios que Corea del Sur, que España, que Suecia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay algunos, muy poquitos, para los cuales ha sido una estrategia muy inteligente. Pero para la gran mayoría de los mexicanos, la estrategia es una estrategia completamente destructiva. Entonces, en el libro segundo, se presentan punto por punto las diferencias entre las estrategias económicas. Se dice, bueno, en 83 México reorientó su economía a los mercados externos, China a partir de 79, pero lo hicieron con estrategias radicalmente distintas. Sí, para empezar, México nunca ha estado fuera de la globalización. Las excavaciones prehispánicas dan cuenta del intercambio de productos. México fue colonia de España. En consecuencia, tenía un montón de exportaciones de comercio con España por su postura colonial. En la época de Lázaro Cárdenas, las exportaciones como porcentaje del PIB fueron mayores que en tiempos de Carlos Salinas de Gortari. México nunca ha estado fuera de la globalización, pero su estrategia económica entonces era completamente diferente de la estrategia neoliberal. Vamos a verlas vis a vis rápidamente. Mientras México fue globalizado bajo la ortodoxia del consenso de Washington mediante una estrategia económica que comprendió la apertura comercial unilateral, abrupta y prácticamente indiscriminada. Segundo, la supresión o reducción de las políticas de fomento económico general y sectorial, agrícolas, industriales, etcétera. La liberalización acelerada e imprudencial de los mercados financieros. La privatización de las empresas públicas. La liberalización a ultranza de la inversión extranjera, la rígida ortodoxia de la disciplina fiscal y monetaria a ultranza, que cancela el papel activo de las políticas monetaria y fiscal para sostener el crecimiento económico. Y en suma, una estrategia de achicamiento del papel del Estado. China, en cambio, partiendo de sus propias realidades, diseñó por sí misma su estrategia de desarrollo e inserción en la globalización, manteniendo el control de sus procesos de transformación. No dejó que se los decidieran desde Washington. Primero, no realizó una liberalización comercial unilateral y abrupta. Fue abriendo gradual y selectivamente por regiones e industrias su comercio, y la apertura mayor de la economía, que todavía no termina, comenzó en 2002, casi 30 años después de haber iniciado su nueva estrategia a partir de Deng Xiaoping en 79. No suprimió sus políticas de fomento económico general y sectorial, sino que las reformó y diversificó. No privatizó a toda costa sus empresas públicas, les otorgó autonomía financiera y de gestión y las convirtió en grandes motores de desarrollo en torno a los cuales se desarrollaron las empresas privadas, como ocurría con Pemex, Comisión Federal de Electricidad, durante el modelo económico anterior. Vía contratos, ventas al gobierno, toda la industria, toda la ingeniería mexicana, la industria de bombas hidráulicas, etcétera, construcción, en fin, se desarrollaban en torno a las grandes empresas paraestatales. Bueno, eso hizo China. No liberalizó su sistema bancario, lo reformó. Había un solo banco, estableció varios bancos, muchos de ellos propiedad pública, otros propiedad social, pero no lo ha abierto al extranjero. Lo presiona el Departamento del Tesoro, el FMI, pero China, hay una frase que dice: nosotros vamos a nuestro ritmo. No liberalizó la inversión extranjera directa, sino que promovió su ingreso hacia ramas económicas seleccionadas, principalmente mediante asociaciones con empresas nacionales, muchas de ellas propiedad estatal en su mayoría. El tipo de contrato característico con una transnacional era: nos asociamos y al cabo de 25 años la empresa pasa a ser propiedad nuestra.
en esos 25 años me vas a formar personal, voy a tener aprendizaje tecnológico, transferencia de tecnología, estás obligada a un contenido nacional cada vez mayor, que era la idea original, digamos, de una buena estrategia, lo que hizo Corea tuvo maquilas, pero acabó asimilando a las maquilas vía programas de integración nacional creciente. Entonces, recibió inversión extranjera, China, pero ojo, no para financiar su desarrollo, sino por razones de política industrial. China podría pagar toda la inversión extranjera que tiene a valor presente, podía pagarla de contado y todavía le sobraría más de $1,5 billones de reservas en su Banco Central. Hoy tiene casi $3 billones de reservas en el Banco Central. Por eso tiene más de $1,5 millones prestado a Estados Unidos, de $1,5 millones prestado a Estados Unidos. Además, China aplicó políticas macroeconómicas, monetaria, fiscal y cambiaria orientadas al crecimiento sostenido, y no solamente en México. ¿Cuál es la estrategia neoliberal? Procurar, por ley, el Banco de México tiene como mandato exclusivamente el control de la inflación, es el único mandato macroeconómico que tiene. En la ley del Banco Central de Estados Unidos y el Banco de la Reserva Federal y en la ley del Banco Central de Canadá, los mandatos de esos bancos no son nada más el control de la inflación. Deben también procurar el empleo, el pleno empleo y el crecimiento económico. Y en México los neoliberales ortodoxos limitaron el mandato del Banco de México. Tenemos una ley cavernaria de presupuesto y responsabilidad hacendaria que no existe en ninguna parte del mundo. Que la única responsabilidad, uno diría responsabilidad, entonces estoy hablando de que voy a hacerme responsable de construir infraestructura, de financiar la educación, la ciencia, la tecnología, la política industrial, etcétera. No, la única responsabilidad es cumplir las metas de balance fiscal. Y entonces, cuando se dice vamos muy bien en la macroeconomía, de hecho quien ha llevado un manual de introducción a la macroeconomía, por macroeconomía entendemos los economistas no solamente la tasa de inflación y el balance fiscal, entendemos en primer lugar el comportamiento de la economía real, si hay pleno empleo de la fuerza de trabajo y hay baja tasa de subocupación, de desocupación de la capacidad productiva instalada. Pero aquí la visión, el concepto de estabilidad macroeconómica incluso, se ha limitado al balance fiscal y a la tasa de inflación. China no ha tenido esa estrategia. En casi una década, China creció igual, su tasa media de crecimiento es 10% en números redondos del PIB. Su tasa de crecimiento per cápita es de 8.1%. En más de una década el crecimiento de China se hizo con una inflación de 2 dígitos. Y China no solamente no le pasó nada, mantuvo su crecimiento económico. Ahora, cuando la crisis de 2009, México mantiene la religión de la disciplina fiscal y monetaria. En medio de la recesión, la Secretaría de Hacienda recorta 85,000 millones de pesos del gasto público para cumplir las metas. Y el Banco de México, mientras la Reserva Federal bajaba a lo largo, desde 2007 comenzó a bajar sus tasas de interés, el Banco de México subía las tasas de interés. Las bajó ya hasta 2009 de manera tardía porque las acciones de política monetaria tardan hasta 18 meses en hacer sentir la totalidad de sus efectos sobre la economía real. De ahí la importancia de la detección temprana. Como resultado, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, en el epicentro de la crisis financiera mundial, gracias a las políticas monetarias expansivas y de banca central expansivas de la Reserva Federal y fiscales expansivas de Estados Unidos, en el epicentro de la economía
financiera y económica internacional, el PIB cayó menos de 3%. En México, el PIB cayó 6.2%. En China, en vez de hacer un recorte del gasto público, aplicó un programa de expansión fiscal de 13,5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto para aplicarse en 2 años. Resultado, la tasa de crecimiento no fue 10%, sino 8.5% en 2009. Mantuvo el crecimiento económico, no obstante la contracción de los mercados internacionales. Entonces, no hay estrategia, es decir, los malos resultados económicos obedecen a malas estrategias económicas desde el punto de vista de los intereses mayoritarios. Los buenos desempeños económicos responden a buenas estrategias de desarrollo. Voy a mencionar el caso de Argentina y luego me voy a permitir enunciar rápidamente el contenido de los demás volúmenes. El caso de Argentina es particularmente sintomático. Hay un libro que se llama Sí se puede, es el libro 16 de la colección. Sí se puede, Caminos al Desarrollo Sostenido con Equidad. Y uno de los casos a donde se dedica la primera sección del libro, buena parte de mi prólogo también, es al análisis del caso argentino, porque cuando la crisis, porque uno de los argumentos del casi nulo crecimiento económico de México en estas 3 décadas es que, bueno, Echeverría y López Portillo dejaron al país en ruinas y en consecuencia pues hemos tenido que pagar los platos rotos de aquellos señores populistas que dejaron quebrado al país. Bueno, este ha sido el argumento a lo largo de 3 décadas. Y lo que hemos hecho, dicen los neoliberales, es la mejor opción, no teníamos de otra. No había de otra más que aceptar las recomendaciones del FMI. Y la estrategia, precisamente, el caso de Argentina, muestra cómo lo que decía el más querido de mis maestros, José Luis Eseña Gámez. Si le hubieran hecho caso a José Luis Eseña Gámez, para empezar la crisis de 82 no se presenta, porque él la anticipó, se hubiera hecho un ajuste cambiario y la crisis no se presenta. Pero después de que se presentó, lo que José Luis Eseña y otros economistas recomendaban era una moratoria para que el país respirara. Bueno, entonces la exitosa estrategia económica de Argentina, Argentina tuvo una crisis tremendamente mayor que la de México. Estalló en diciembre de 2001. La deuda externa en 2002, o sea, unos meses después de la crisis, en el año siguiente, en Argentina representaba el 152.7% del Producto Interno Bruto. En México la crisis estalla en agosto de 82. En 83 la deuda externa pública y privada representa el 49.2% del Producto Interno Bruto. O sea, la deuda argentina representaba más del triple que la mexicana como porcentaje del PIB. Pero además, México contaba con un enorme patrimonio público. Telmex, las acereras que se habían mandado a construir recientemente, la fábrica de carros de ferrocarril, los ferrocarriles nacionales, los bancos públicos de desarrollo, etcétera, un enorme patrimonio, la productora de camiones pesados, Dina, ¿sí? Un sector paraestatal tremendamente fuerte, una industria petrolera recién construida. De 83 para el presente no se ha construido una sola refinería, todas fueron de tiempos de Echeverría y de López Portillo. Bueno, Argentina en 2001 ya no tenía nada, ya Raúl Alfonsín y Carlos Menem ya lo habían privatizado todo, incluso el sector energético.
había el petróleo y la electricidad habían pasado a ser propiedad de extranjeros. Ahora la señora Fernández está renacionalizando el petróleo. Se había flexibilizado el mercado de trabajo. La ley laboral se había reformado para abaratar el costo del despido, establecer el contrato por horas, etcétera. Entonces la reforma energética y laboral se habían aplicado en Argentina. De hecho, Argentina aplicó puntualmente toda la receta de el FMI y del Banco Mundial. En la reunión conjunta de 1998 en Washington, del FMI y del Banco Mundial, Argentina fue presentada por el director gerente del FMI como el alumno ejemplar. Y Carlos Menem fue llamado, cito, el mejor presidente de los últimos 50 años. 3 años después colapsaría la economía argentina. Bueno, en 82 la crisis fue espantosa. En Argentina el PIB argentino en 2002 era 16.5% menor que el de 2000. En 83 el PIB cayó menos de 3%. En Argentina 16.2% menor. Los salarios reales perdieron el 23% de su poder de compra. La tasa de desempleo alcanzó el 21.5% de la población económicamente activa. Las clases medias con ahorros bancarios despertaron del sueño neoliberal con sus depósitos congelados en el llamado corralito. No podían retirar sus depósitos. La pobreza se incrementó de 23.7% a 45.4%, y la indigencia pasó de 6.6% a 20.9%. Sin embargo, a partir de 2003, la economía argentina se levanta como por arte de magia para crecer a una tasa media de 7.5% anual. ¿Qué hizo Argentina para salir del abismo? Bueno, la clave radica en pasar a una estrategia de reconstrucción y desarrollo que arrancó de 2 decisiones soberanas. La primera, salvar al país primero y después servir la deuda externa previa renegociación. Y segundo, poner punto final al modelo económico neoliberal. Desde su discurso de toma de posición, que ustedes pueden ver en internet, en el libro 16, lo cito ampliamente, en su discurso de toma de posición, Néstor Kirchner dice textualmente: este gobierno seguirá principios firmes de negociación con los tenedores de deuda soberana en la actual situación de default, de manera inmediata y apuntando a 3 objetivos: la reducción de los montos de deuda, la reducción de las tasas de interés y la ampliación de los plazos de madurez y vencimiento de los bonos. Cito, todo esto es cita, no se puede volver a pagar deuda a costa del hambre y la exclusión de los argentinos, generando más pobreza y aumentando la conflictividad social. Y así se hizo. Argentina reanudó los pagos de su deuda externa hasta enero de 2005, cuando los acreedores aceptaron quitas de alrededor de 76%, de modo que Argentina pagó cerca de $0.25 por dólar de deuda externa. En contraste, la postura del gobierno mexicano después del efímero default de 1982 fue pagar a los acreedores a una costa del hundimiento de la economía real y del hambre de millones de mexicanos. Publiqué mi libro en 88, Crisis Agrícola y Alimentaria, y realmente fue espantoso. El crecimiento de la desnutrición infantil severa, la baja del consumo de los principales productos, la caída del salario, etcétera, etcétera, del aumento de la pobreza, en fin.
Y no solo desde el ámbito académico denunciamos los costos económicos y sociales. Entonces, el presidente, mi libro de crisis agrícola apareció antes de, en mayo de 88, antes de la salida de Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid nos llamó críticos de cubículo. Con motivo del 10º aniversario de la crisis de la deuda, Norman Bailey, que en 82 era el encargado de asuntos económicos del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, declaró con motivo del 10º aniversario de la crisis mexicana: por razones que no logro comprender, México compró la idea de la iliquidez, que era lo que convenía a los bancos y a la Reserva Federal de Estados Unidos, pero no a los deudores. En un problema de liquidez, el mecanismo de solución es otorgar nuevos préstamos y reestructurar vencimientos. En el estructural se procede a la negociación para reducir las deudas que se consideran impagables al 100% a través de mecanismos de quitas al principal y la reducción de las tasas de interés. Es decir, lo mismo que había propuesto mi querido maestro José Luis Eseña Gámez y otra pléyade de economistas mexicanos, pero que el gobierno mexicano se negó a tomar en consideración. Bueno, lo segundo que hizo Néstor Kirchner fue abandonar el modelo neoliberal. Para resumirlo, por razones de tiempo, voy a mencionar los grandes lineamientos. Punto final a la estrategia macroeconómica centrada en el balance fiscal y en el control de la inflación, que sirve nada más a los intereses del capital financiero, dice Kirchner. Ahora vamos a tener una estrategia donde lo importante va a ser el crecimiento económico, el empleo, el ingreso. El crecimiento económico se va a fundar en el mercado interno, y para que haya mercado interno debe haber mejoramiento de los salarios, debe haber más empleo, más obra pública, etcétera. Vamos a tener, en vez de un tipo de cambio de un peso argentino sobrevaluado, un tipo de cambio subvaluado para ser competitivos en los mercados internacionales. Se reintroduce la política industrial, etcétera, etcétera. Una estrategia post-neoliberal de desarrollo. Vamos a aumentar los ingresos tributarios, pero no IVA, medicinas y alimentos. Vamos a gravar ahí donde hay real capacidad contributiva. Esto es, a los ricos. Y efectivamente la recaudación pasa del gobierno central de 12% del PIB a 19.9% del PIB. Y si se incluyen las provincias, pasa de 23.6% del PIB a 33% del PIB. Esto permite la expansión del gasto y de la inversión pública, etcétera, etcétera. Ciertamente hay una tasa de inflación ligeramente mayor, 8.9%, pero él lo había dicho. Lo que importa es el crecimiento económico y el bienestar. Y bueno, crecen las exportaciones. Argentina trabaja en consecuencia con un tipo de cambio subvaluado y tiene superávit permanente en balanza comercial y en balanza de cuenta corriente. Los salarios, las remuneraciones medias, repetí la cuenta 3 veces para ver que no me hubiera yo equivocado. Las remuneraciones medias aumentaron 100.8% en el periodo 2003-2010. Los salarios mínimos, ojo, los salarios mínimos aumentaron su poder adquisitivo en 8 años 295%. Y dije, bueno, caramba, estoy comparando con 2002 que había caído, bueno, voy a comparar con 2000. Con respecto a 2000, los salarios mínimos, su poder adquisitivo creció 221%. La tasa de desempleo bajó de 19.7% a 7.7%. La pobreza bajó de 45.4% a 8.6%. Y la indigencia de 20.9% a 2.3%. Es el premio a la heterodoxia, a la participación directa de la ciudadanía, es un premio a la audacia, a la iniciativa histórica. En suma, tenemos un mensaje para la población. Un mensaje para la población es que si mantenemos causas iguales, producen efectos iguales. Nuestros buenos maestros nos los enseñaron desde la primaria.
si mantenemos el modelo económico neoliberal, vamos a continuar teniendo una economía en estancamiento, con altibajos, una economía sumergente. Primera conclusión, primer mensaje. Segundo, si hay de otra. En todo el mundo hay una grande cantidad de países que la están haciendo bien. Es más, la mayor parte de los países en desarrollo. Últimamente, de las dos grandes regiones del planeta que cayeron en el neoliberalismo, América Latina y el África al sur del Sahara, en América Latina ya México es casi el último samurái del neoliberalismo. África al sur del Sahara abandonó el neoliberalismo, pasó estrategias post-neoliberales de desarrollo, y ahora África al sur del Sahara en esa década, de la primera década de 2000, creció más del doble que el promedio de la OCDE. Entonces, el segundo mensaje es que sí hay de otra. Y el tercer mensaje es que un grupo de universitarios de este país, 350 académicos, hemos propuesto un conjunto de instrumentos de política económica que llegan incluso a un nivel operativo. O sea, ¿qué hacer para tener, por ejemplo, un tipo de cambio competitivo sin macro devaluaciones? ¿Cómo hacerle? ¿Cómo tener una política industrial? Incluso al libro correspondiente le llamamos Nueva Estrategia de Industrialización. Entonces, a nivel operativo fino, ¿qué hacer en educación, en ciencia, tecnología? ¿Qué hacer en el campo? ¿Qué hacer con el sector energético? En suma, hay un conjunto, un sistema integral de propuestas viables de política económica para el crecimiento sostenido con equidad. El libro 15, con esto termino. Desde luego hay un libro dedicado, se llama Reforma Fiscal Integral, porque todo requiere recursos. Y en ese libro mostramos cómo la recaudación tributaria puede incrementarse en más de 10 puntos porcentuales del PIB sin IVA a medicinas y alimentos. Y para decirlo, voy a poner un solo ejemplo. En todos los países miembros de la OCDE, con excepción de 2, en todos se graban dividendos. Si en México se grabaran, México y Eslovaquia son los que no, si en México se grabaran los dividendos, se obtendría una recaudación mucho más del doble de la que se obtendría grabando medicinas y alimentos. Para no hablar de otras fuentes de recaudación que no afectarían a los de abajo. Tenemos un libro que se llama La Agenda de la Democracia en México. Y es muy complementario, todos forman una unidad. El libro 12º que mencionaba Gerardo Ordóñez se llama Políticas Sociales y Desarrollo Incluyente. Mostramos ahí cómo es factible tener un estado de bienestar, pero realmente un estado de bienestar no universal en el sentido de que todo mundo tenga acceso a servicios de salud, pero con 10 niveles de calidad. El trabajo de Carlos Ordóñez es, tenemos un derecho constitucional a la salud. La Constitución establece el derecho a la salud, pero tenemos mexicanos de primera, segunda, tercera, hasta 10ª categoría. Los del Seguro Popular andan como en la 5ª categoría, más 5ª o 6ª categoría. Entonces, se trata de un derecho a la salud por encima de ciertos niveles mínimos de calidad. Una educación que satisfaga también normas mínimas de calidad desde la preescolar, que satisfaga las aspiraciones de una clase media en ascenso. Es decir, una igualación hacia arriba, no una igualación hacia abajo. Un sistema de pensiones también, digamos que iguale hacia arriba y no iguale hacia abajo. Solamente una cuarta parte de la población mayor de 65 años tiene pensión. De toda la población económicamente activa, solamente una tercera parte está inscrita en instituciones de seguridad social. Bueno, y mostramos cómo el tema no es un asunto de riqueza.
Cuando Finlandia introdujo su estado de bienestar, incluyendo el ingreso básico garantizado, la renta básica garantizada, sí, de tal manera de que ningún finlandés pudiera tener un ingreso por debajo de ese piso, Finlandia tenía un Producto Interno Bruto per cápita en dólares constantes, corregidos a paridad de poder adquisitivo, menor que el que México tiene ahora. En 1956, Finlandia tenía $7,800 de PIB per cápita. México en 2008 tenía $8,600 de PIB per cápita. La ausencia de un estado de bienestar no es un tema de falta de riqueza, es un tema de la enorme pobreza de nuestra democracia. Entonces, el libro 15 se llama La Agenda de la Democracia en México, y la primera sección es precisamente los derechos fundamentales, los derechos constitucionales. Hablar de un Estado de derechos, no solamente de derecho y de derechos, donde los derechos fundamentales de los mexicanos, los derechos sociales sean cumplidos. Bueno, este es el esfuerzo. Va a haber oportunidad de algún intercambio, pero se trataba de darles una visión de conjunto de lo que es este esfuerzo de análisis estratégico para el desarrollo, donde participan colegas de todas las instituciones, prácticamente ninguna queda fuera, todas las instituciones públicas, incluso las privadas. Hay muchos colegas del TEC de Monterrey, del sistema de las jesuitas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, y los invitamos a ustedes también a formar parte de este Consejo Nacional de Universitarios, que es un proceso, es un organismo en formación. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Le doy la palabra seguidamente a Mario Herrera, director de la Facultad de Derecho de la UABC. Antes, una muy brevísima semblanza. El maestro Mario Herrera es profesor investigador de la UABC, es licenciado en Derecho por la UABC, estudió 2 maestrías, una en Economía Internacional en la UABC, las 2 en la UABC, ¿no?, y otra en Derecho. E hizo un doctorado en Derecho Constitucional en la Universidad de Castilla-La Mancha, en España. Ha escrito o ha publicado 13 libros y 20 artículos, entre otros trabajos. Recibió en 2008 el Premio Nacional a la Investigación Jurídica por la Asociación Nacional de Facultades, Escuelas y Departamentos de Derechos e Institutos de Investigación Jurídica, y en la actualidad, pues, como ya dije, director de la Facultad de Derecho Tijuana de la UABC. Adelante, Mario. Muchas gracias por la invitación. Voy a ser muy breve porque realmente no tengo mucho que decir respecto a lo que ya señaló el doctor José Luis Calva. Simplemente diría que los temas que plantea esta colección y esta discusión tienen que ver sin duda con los aspectos fundamentales del desarrollo. Y me parece que el primer apunte que haría es, saliéndome de mi especialidad académica, es que me parece que además de discutir los éxitos y fracasos de las estrategias de desarrollo y proponer las alternativas, también había que plantearse la discusión y por lo tanto la revisión de los modelos y paradigmas que sustentan estas políticas. Un ejemplo, en términos de desarrollo está claro que el modelo de desarrollo que se denominó durante 50, 60 años del socialismo, es decir, el de la economía de Estado, es un modelo que fracasó, y fracasó estrepitosamente. Lo vimos en 1989. Pero también es cierto que la alternativa esa construida del neoliberalismo
por lo menos desde, si no mal recuerdo, el Consenso de Monterrey, ya el propio Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en sus documentos de Monterrey, por encima de la vulgaridad de la anécdota de si cenaba o no cenaba, los documentos esos dicen de los dos principales organismos internacionales que ese modelo de absoluta apertura, de liberación, debía ser revisado porque no estaba dando los resultados en términos de crecimiento ni de bienestar. Y eso, me parece que eso plantea entonces de donde sale la idea que se fermenta en Europa de la tercera vía, es decir, la recuperación del modelo social, de lo que los europeos llamaron el Estado social y democrático de derecho, que, por cierto, ya tuvo un primer tropiezo en España, aunque, que es el caso que yo conozco, aunque se mantiene todavía con un paradigma a partir de Alemania, lo cual significa pues que el modelo tiene que ser revisado para poder plantear lo que significa cómo garantizar el crecimiento económico, que implica inversión, trabajo, productividad, eficiencia, etcétera, pero también conjugarlo con el otro aspecto, que es que tiene que ver con bienestar, no solamente en términos de esos derechos que señala el doctor, de empleo, de educación, de salud, de vivienda, esparcimiento, etcétera, sino también lo que tiene que ver con una visión integral de desarrollo de la sociedad. El tercer aspecto que me parece que empezamos nosotros como país a descubrir es el papel que tiene y también la limitación que produce el que no hay modelo económico ni modelo de bienestar social de largo plazo que se sustente sin democracia. Desde mi punto de vista, todos los modelos que no se sustentan en este primer principio, tarde o temprano van a entrar en problemas y se van a derrumbar, y lo digo por el caso de China. Sin duda hay que celebrar los éxitos económicos que tiene China, pero en términos de su desarrollo democrático y su respeto a los derechos humanos, es un país reprobado y desde mi punto de vista es un modelo inadmisible, desde mi punto de vista ético, para no decir político. Creo que en ese sentido también tenemos que introducir esa variable que en América Latina costó muchos años. El doctor Calva y los más viejos fuimos testigos y partícipes de ello, que América Latina entendió, lo digo pues no por Reddy, que es un poco más joven, América Latina se entendió que sin democracia, sin libertad, y viene del socialismo real, lo que es peor, sin libertad tendríamos que poner en signos de interrogación las perspectivas de largo plazo de estos modelos de desarrollo. Pero también cada una de las agendas que hay, que son fundamentales, nos lleva entonces a plantearnos temas como los que se están discutiendo en este país. Por ejemplo, en la economía, la pregunta es, ¿cuál es el reto fundamental de la economía? Y por lo tanto, ¿cuál es la política de promoción de la inversión que se tiene que hacer? Si es orientarse hacia el aliento a la inversión privada, si es abrir la economía para facilitar la inversión extranjera, o si es sustentar el desarrollo a partir del modelo de economía pública, y de ahí tejerlo como una economía de Estado. En fin, creo que esa respuesta se tiene que dar porque es finalmente la que define las orientaciones y los instrumentos. Segundo, hacia dónde orientar la inversión y el crecimiento económico. Sí, hacia ciertas áreas de mayor rentabilidad o hacia ciertas áreas que producen mayor empleo. Si es desarrollar la economía tecnológicamente a pesar de que esta derrumba o disminuye la absorción de fuente de empleo, u orientarla o complementarla con la pequeña y mediana industria, que puede ser no tecnológicamente avanzados, pero que son un gran alimento o gran dotación o oferta de fuentes de empleo. Y luego ver en dónde se desarrolla en términos de las alianzas de carácter regional o la internacional.
Y aquí esto nos lleva entonces a plantearnos preguntas desde mi punto de vista vitales, que yo no tengo respuesta, para eso están ustedes los especialistas. El desarrollo de México se tiene que plantear desde adentro o hacia afuera o desde afuera. Y eso implica entonces definir una perspectiva de carácter internacional. Aunque en algunos círculos no es muy popular, pero para mí sigue siendo un autor que tiene mucho que decir, o dos autores que son Jorge Castañeda y Héctor Aguilar Camín. El planteamiento, por ejemplo, para México es la asociación estratégica con los Estados Unidos o con América Latina. Es decir, entre los iguales o con una de las cabezas del desarrollo. Y esto lo tenemos que definir en función de las relaciones estructurales históricas que hay entre los Estados Unidos. Para terminar con esa esquizofrenia porfirista de la relación de México-Estados Unidos. Otros aspectos que tienen que ver fundamentales como, por ejemplo, las políticas de financiamiento del desarrollo. Es decir, si es ir a gravar la renta y la riqueza, como escucho que se plantea y que es exitosa en el caso de Argentina, o como se plantea, gravar el consumo para poder uniformar y estandarizar y además controlar las fuentes de ingreso. Lo que parece claro es que México recauda poco. Primero, porque es un mal recaudador, por razones políticas y razones de deficiencia, de incompetencia. Pero también es cierto que el modelo fiscal está mal diseñado para recaudar. Y simplemente basta ver lo que tiene que aprobar el Congreso en los instrumentos paralelos de la miscelánea fiscal. Pero el otro aspecto es que no todos pagamos. Y un ejemplo es que los estratos de menores ingresos pagan muy poco tributo. A lo mejor deberían pagar menos, no lo sé, pero tienen infinidad de tasas de exención y demás. El peso fundamental de la recaudación recae en las clases medias. El problema de fondo no es cobrar a los pobres, cómo hacer que contribuyan equitativamente todos los niveles de desarrollo. Y aquí creo que sí tenemos un grave problema, que es el esquema tributario mexicano. Lo que hace es que los grandes corporativos no paguen impuestos. Y pondría simplemente un ejemplo que recuerdo. En el año 2009, el auditor superior de la Federación, el que revisa cómo se hizo el gasto público, declaraba que los 100 corporativos más grandes mexicanos, una vez que se hacen todas esas deducciones por el amparo y todo eso, cada uno de ellos había pagado en promedio neto 3,000 pesos de impuestos sobre la renta. Es decir, Telmex tributó en realidad 3,000 pesos sobre la renta anual. Y eso era el modelo de los 100 grandes corporativos. Pero había casos tan ejemplificativos que había 30 grandes contribuyentes que habían obtenido devoluciones de impuestos que no habían pagado. O sea, en ese país al fisco se le gana tanto que hasta los que no pagan obtienen devolución. Pero el otro problema de la tributación es la siguiente, es el gasto. El monto y el destino del gasto. Este país no va a tener ningún desarrollo posible mientras le meta entre el 80 y el 87% del recurso al gasto corriente. Y aquí tenemos varias cientos, alrededor de 1,500 municipios técnicamente quebrados. Y una de las razones no solamente por falta de recursos, es también por un modelo de gasto que lo hace. El caso de Tijuana es muy claro. Ya se le acerca al 90% de la recaudación que tiene que ir al gasto corriente. Y uno de estos aspectos donde se nota más es en ese esquema sindical y laboral, en donde, por ejemplo, en el año 2005, lo que representaba, me puede corregir el doctor Calva, que es especialista, yo nada más señalo el dato de pasada. El costo que tenía el contrato sindical de Pemex, tanto en activo como sus reservas de pensiones,
equivalía al 105% de lo que producía Pemex por año. Es decir, el dueño real de Pemex es el sindicato. Y evidentemente que ese no es un buen modelo para afincar ningún desarrollo. El otro aspecto es que, por ejemplo, la mayor parte del costo actuarial que tiene el Seguro Social, su dueño es el sindicato del Seguro Social. Y de ahí entonces, ese es un modelo también de gasto que creo que debía ser revisado en este sentido, porque este país va a acabar produciendo para financiar su burocracia. El otro aspecto tiene que ver, desde mi punto de vista, con lo que se refiere a las políticas de combate a la pobreza y hacia la equidad. Creo que nosotros tendríamos que plantearnos realmente si estos modelos de transferencia de recursos a partir del Estado son modelos efectivos para la reversión de la pobreza. O no sé si voy a decir algo que un poco pertinente, pero es un poco la pregunta que hacía Gabriel Said hace muchos años, que es, nosotros tenemos que decidir si vamos con la política social a combatir la pobreza o a promover la riqueza, desde abajo. Y finalmente me parece que ese es el planteamiento, porque por lo menos en la tradición de este país, una buena parte de los fondos para combatir la pobreza se los come la burocracia, el intermediarismo y la ineficiencia. Y concluyo con temas que son un poco más cercanos a mí, los que tienen que ver con las cuestiones de la democracia y sobre todo los de la legalidad y los derechos humanos. Lo que nosotros ya aprendimos después del año 2000 es que la democracia es necesaria, pero no es suficiente. Además de democracia, se necesitan otros elementos para volverla una democracia efectiva y gobernable. Y el primer elemento, desde mi punto de vista, de la democracia tiene que ver con la ciudadanía. Nosotros resolvimos esencialmente los aspectos centrales de las disputas políticas por la vía de las elecciones. Doctor Calva recordará que en los años 60, para cambiar municipios, había que cambiarlos a balazos, en elecciones municipales. Hoy, más o menos, la alternancia y la lucha política está básicamente resuelta desde mi punto de vista. Pero la democracia electoral nos enseña que hay otros aspectos de la democracia, como los que tienen que ver con la ciudadanía y otras formas de participación de carácter democrático. El segundo aspecto es que la transición que se inició en 2010 nos indica que estos procesos de desarrollo democrático también requieren efectividad o eficacia a la hora de gobernar. Es muy difícil, y me parece que en estos años hemos probado que si no se modifican las estructuras de carácter estatal, las instituciones, las formas de funcionamiento de los órganos públicos, las reglas de operación, es decir, el sistema de leyes, no va a ser fácil que funcione. Estos procesos de liberalización, de modernización y de desarrollo como lo plantea esta obra. El caso más claro es que me parece que, por ejemplo, todavía no hemos podido hacer el cambio que tiene que ver con un concepto tan elemental como que el actual sistema político ya no descansa en la institución que descansó durante décadas, que era la institución presidencial. Hoy el presidente de la República no es ni la sombra de lo que fue en los años 70. Y por lo tanto, este presidente o esta presidencia lo que ahora revela es exactamente al contrario. Desde mi punto de vista, tenemos una institución presidencial debilitada y fragmentada, incapaz obviamente de conducir el desarrollo a menos que asuma las funciones de jefatura de Estado. Lo cierto es que este país cada vez lo gobiernan más el sindicato de gobernadores, los poderes fácticos y las fuerzas internacionales y económicas.
La prueba es que, por ejemplo, en relación al desarrollo regional, por lo menos desde el gobierno de Ernesto Zedillo, los gobernadores, los estados tienen, quitándole el gasto irreductible, es decir, los fondos participables y el gasto programable, los gobernadores desde el presidente Zedillo ejercen más recursos para la inversión que el propio gobierno federal. Insisto, quitándole el gasto programable. Cifras más, cifra menos, hay que decir que este año, o por lo menos el pasado, de los 3 billones que traía la federación, uno de ellos le crecían de manera directa a los gobernadores. Y esto nos demuestra que el federalismo no solamente se trata de distribuir, es decir, de partir y repartir, también a nivel de los estados se requieren procesos de alternancia, de equilibrio, de desarrollo similar. De lo contrario, el modelo federal no va a funcionar. Porque simplemente lo que se hace es que todas las desestructuras centrales ahora los tienen los gobernadores. Y está claro que en este país necesitamos resolver el problema federal. Por último, simplemente apuntaría una idea respecto al asunto de la legalidad de los derechos humanos. Cuando se habla de crimen organizado hay que decir que se trata del 4% de los delitos. La mayor parte de los delitos en este país no son federales, ni tienen que ver con delincuencia organizada. Eso es un tema de interés mediático o de otro tipo. Los ejes fundamentales de la ilegalidad no están en la delincuencia organizada, simplemente porque 96 de cada 100 delitos ocurren en el ámbito estatal. La gravedad del asunto es que en el ámbito estatal el nivel de impunidad es de 98%. En ese país solamente se procesa y sentencia a 1 de cada 100 delincuentes. Y hay que decir que alrededor del 60% son delitos del fuero común. Y de esos, casi el 90% son delitos patrimoniales, es decir, robo y asalto, y son menores a 10,000 pesos. Estamos entonces en un sistema de justicia que castiga los delitos de la pobreza, porque el que llega a ser procesado ya no sale. El problema es que el 99% no son sentenciados, y por lo tanto la delincuencia se vuelve el negocio más rentable en este país, porque tiene la posibilidad de que lo agarren 1 de cada 100 delitos. Esto nos lleva a otro problema, que es el que tiene que ver con la cohesión y la ilegalidad. Y entonces, la otra cuestión que nos revelan los países desarrollados, hay que decirlo, que por lo que yo conozco de la historia de los modelos de desarrollo o de los países que han tenido o modelos políticos que han tenido sustentabilidad, es que sin democracia, sin legalidad, no hay posibilidad de sustentar el desarrollo económico. Y a este país le hace falta mucha legalidad y todavía perfeccionar su democracia a partir de la ciudadanía. Sobre esa base finalizaría con esto en relación al tema de los derechos humanos. El debate fundamental en México a partir de la reforma del 11 de junio de 2011 es que en este país todo el modelo de organización constitucional, política y social tiene que estar sustentado en los derechos humanos y se vuelve una declaratoria obligatoria para todas las autoridades del país. Es decir, en este país todas las autoridades tienen que respetar la definición de los derechos humanos. ¿Y esto qué hace? Que entonces a las instituciones académicas, políticas, sociales, lo que las impele es a empezar o robustecer la lucha por el cumplimiento de los derechos humanos. Ejemplo, lo que tiene que ver con el empleo. Si en ese país una persona no tiene empleo, un modelo de garantía de derechos humanos implica que deba tener una renta básica y un seguro de desempleo. Si en este país no hay vivienda, implica que el Estado tiene que invertir crecientes recursos para promover la vivienda popular, interés social. Finalmente, concluiría con esta idea.
aunque me parece que el tema de la democracia está muy bien tratado, habría que ahondar más en el tema de la legalidad y los derechos por una sencilla razón. Para que las políticas de desarrollo sean sustentables, tiene que convertirte primero en conciencia social. Si la sociedad tiene que ser consciente hacia dónde dirigir su desarrollo. Segundo, tiene que convertirse en política pública, es decir, compromiso de Estado. Y tercero, tiene que convertirse en ley. Aunque la ley en relación a un derecho no se cumpla, es mejor que esté establecida en la ley, porque ya una pauta de trabajo para luchar por ello. Muchas gracias por su atención, por su invitación, y a nombre de la universidad ratifico el compromiso que tenemos con nuestra institución hermana, el Colegio de la Frontera, para seguir haciendo grandes cosas. Concluyo con una impertinencia, doctor Calva. El vicerrector de la universidad me acaba de hablar para decirle que oficialmente le hace una invitación a usted y al Colegio de la Frontera para llevar a la presentación de esta colección a las instalaciones de la UABC, su casa. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Mario. Bueno, esto tomó más tiempo del que me había pensado. Tenemos realmente muy pocos minutos. Casi todos los que están aquí son estudiantes. El camión sale a las 5 y tienen que salir antes de las 5, obviamente. Entonces, habría nada más tiempo como para 2 preguntas, digamos, si alguno de ustedes quisiera hacer alguna intervención, preguntar algo, adelante. Sí, yo tengo 2 preguntas rápidas. Una es algo muy operativo de si la colección esta que están presentando está en línea y si se puede accesar a ella en línea. Y la segunda pregunta es si usted pusiera a elaborar sobre esta propuesta que tiene el PRD que acaban de presentar de que se haga un seguro de desempleo de un salario mínimo. Y si esa propuesta va en camino hacia esa construcción del estado de bienestar que todavía no tenemos y para qué va a servir o si algo. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, ya sí, rápidamente. Me parece muy interesante todos los temas que trataron, principalmente el abandono a lo que se conoce como modelo neoliberal. Entonces, bueno, a mí me surgió una duda, porque pues también aquí el doctor Mario Herrera mencionaba sobre democracia, ¿no? ¿Cómo abandonar un modelo neoliberal cuando los encargados de, digamos, tomar esa decisión, que fueron elegidos, se podría decir, democráticamente, son los que tendrían que tomar esa decisión y no lo quieren hacer, pues quieren seguir bajo ese modelo, ¿no? Y pues digo, la reforma laboral que se pretende hacer, pues es un ejemplo de eso, ¿no? Sí, muchas gracias. Hay chance para otra pregunta más. Adelante, Sharia. Sí, bueno, aquí me pareció muy interesante todo lo que comentaron. Me gustaría, no sé si nos pudiera ampliar el doctor Mario Herrera, que mencionaba la parte de la ciudadanía dentro de la democracia y mencionaba el ejemplo de las elecciones, ¿no? De esta parte de la democracia electoral. No sé si pudiera comentar otros esquemas o mecanismos de participación ciudadana dentro de la democracia. Sí, gracias. Yo les pediría a los ponentes, digo, hay tantas cosas que salieron aquí en la discusión que se pudieran discutir, pero desgraciadamente tenemos el tiempo encima. Les pediría unos 5 minutos máximo cada uno para... Y un cierre, sí, claro. Nada más que un cierre, no para responder todos los cuestionamientos que se han hecho. Pues adelante. Perfecto. Bueno, en primer lugar, me es grato comentarles que prácticamente todas las inquietudes del doctor Mario Herrera, todas están resueltas en la obra. Sí, para empezar la pregunta que hace desde dentro o hacia afuera, bueno, hay un libro que se llama, el libro tercero se llama Mercados e Inserción de México en el Mundo. La primera sección es el mercado interno como motor del desarrollo. La tercera sección es comercio exterior y desarrollo económico. Entonces, digamos, los tratados, qué hacer con el Telecán, etcétera.
En el tema fiscal, toda la información de qué es lo que hay que hacer para aumentar la recaudación, digamos, tener dividendos, ganancias bursátiles, consolidación fiscal que permita a los grandes corporativos no pagar impuestos, etcétera, todo está puntualmente tratado. Incluso el orden del libro empieza, la primera sección es eficiencia y probidad en el ejercicio del gasto público. La segunda es ¿para qué recaudar? O sea, ¿dónde se va? ¿Cuáles son las prioridades del gasto? Luego, el otro campo de preocupaciones es, digamos, la relación entre políticas sociales, reducción de la pobreza y crecimiento económico. Bueno, en el conjunto de la obra se muestra cómo van de la mano. Si tenemos un modelo económico que no genera empleos, para que la economía mexicana pueda absorber a los nuevos demandantes de empleo que crecen a una tasa media de 4% anual, la economía tiene que crecer por lo menos 6% anual. 4% por demanda adicional de puestos de trabajo, más 2% de productividad. Si la economía está creciendo 2.2%, va a ser una economía que genera pobres. Entonces, la corrección es por el lado de la economía y por el lado de la política social basada en impuestos progresivos sobre el ingreso para redistribuir. Bueno, esto está ampliamente tratado en el libro 11, en el libro 12. El tema de la democracia. Hay una sección que se llama Elecciones libres, equitativas y transparentes, donde se muestra que no tenemos elecciones ni libres, ni equitativas, ni transparentes. Y hay una sección que es democracia y medios masivos de comunicación. No tenemos medios de comunicación que sirvan a la democracia. El tema de la democracia territorial, federalismo y autonomía municipal. Hay ahí un trabajo genial de Carlos Martínez Azad sobre el feudalismo de los estados, etcétera, ¿no? Digamos, sobre esta temática, digamos, de la democracia territorial. Entonces, prácticamente todas las inquietudes están en la obra. De hecho, y están con información de punta. La obra no está en línea. El compromiso con la editorial es que debe agotarse primero la edición impresa. Y esto por razones obvias, digamos, es una muy fuerte inversión para la editorial, toda la cosa tipográfica, etcétera, ¿no? Luego, lo segundo es, la pregunta era la pensión de salario mínimo, que es una vergüenza. Tenemos que aspirar a un país, el salario mínimo para empezar, en términos del mandato constitucional. La Constitución establece que el salario mínimo debe ser suficiente para que una familia satisfaga sus necesidades de alimentación, vivienda, vestido, recreaciones sanas, salud, educación, etcétera. Sí, para empezar hay que cumplir el mandato constitucional. Precisamente el libro 15, la primera sección es la transición a la democracia y la agenda de los derechos fundamentales. Un Estado de derecho es un Estado de derechos. Luego, una última aclaración. Esto no está, digamos, ampliamente desarrollado en la obra. Está, sí, digamos, grosso modo, pero acaba de salir la información sobre los salarios en el mundo. Resulta que los salarios manufactureros en China, medidos al tipo de cambio de mercado, por día o por hora, los salarios manufactureros son superiores en China que en México. Y si se miden en términos de poder adquisitivo por la tremenda subvaluación de la moneda china, los salarios manufactureros serían casi el doble de los salarios manufactureros mexicanos. Y una de las razones que han provocado este crecimiento de los salarios son las huelgas. Es un torrente de huelgas
que el Partido Comunista, que es un partido totalitario, tiene que respetar. Pero no solamente eso, tenemos una serie de notas de protestas de comunas, de comunidades rurales, donde, digamos, hay alzamientos contra proyectos gubernamentales y el gobierno dobla las manos. Tuvimos una discusión incluso con representantes colegas del movimiento, estudiantes del movimiento Yo Soy 132, y ante este tema alguien planteaba si incluso, porque es un Estado autoritario efectivamente, y ningún país puede prosperar sin democracia. En México no tenemos huelgas, sí, las huelgas prácticamente están prohibidas, y un país no puede salir adelante sin huelgas. La pobreza en China esto lo reconoce Naciones Unidas, etcétera, prácticamente ha desaparecido. O sea, la pobreza extrema desapareció y hay una pobreza, digamos, en general que va reduciéndose aceleradamente. Y la pregunta que hizo un estudiante es si la matanza de Tiananmen, que fue, digamos, una matanza, es algo menos cruel que Atenco, donde hubo violaciones, hubo actos completamente abominables, violaciones de mujeres y hombres. O sea, llevaban la consigna de destrozar la moral de una población. Entonces ahí se preguntó si lo de Atenco no era peor que la matanza de Tiananmen, que además fue hace muchas décadas, ¿no?, cuando se debatió este tema. Entonces, digamos, estamos en un punto donde la clave es que tenemos que hacer como universitarios un esfuerzo grande por elevar el nivel del debate entre nosotros mismos, el nivel de información, y llevar a la ciudadanía, porque como decía el colega Mario Herrera, finalmente, digamos, los grandes cambios arrancan de los cambios en la conciencia ciudadana. Y entonces necesitamos llevar información más de punta. Si lamentablemente no pudimos enviarle, digamos, toda la colección a tiempo al maestro Mario Herrera, pero digamos, está ahí la información en todos los temas de debate, que nos permite responder cualquier duda que podamos tener en cualquiera de los ámbitos. Y con esta ventaja, digamos, tiene información de punta. O sea, no son libros de hace 10 años, 5 años, etcétera. Son libros de hoy. Estamos hablando de los precios agrícolas de hoy, la última alza de los precios, los factores están provocando la crisis, de temas de desarrollo regional de hoy, no de los de ayer, sino cómo estamos hoy. Entonces, es una buena oportunidad para que podamos contribuir como universitarios a la formación de conciencia ciudadana. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Mario, ¿tú querías decir algo? No quería, pero por respeto mire, la alternativa a lo que se llama el modelo neoliberal, no sé si el concepto esté bien aplicado, porque desde el punto de vista histórico, el modelo liberal es el modelo de las libertades, y ese hay que celebrarlo porque es la base ideológica de los derechos humanos, que es una de las fuentes fundamentales para los sistemas democráticos. Sobre esa base, lo que diría, por eso a mí el concepto, ojalá que fuera un modelo liberal, nuevo o viejo, que promoviera las libertades. Este modelo de Estado constitucional, Estado democrático, social de derecho, tiene como premisa esos dos aspectos que señala el doctor Calvo. Los dos grandes sustentos del Estado social son la democracia como principio político y los derechos humanos como principio social. Sin ellos no hay realmente un modelo social de desarrollo. Lo que hemos aprendido nosotros sobre esta base es que entonces la democracia se vuelve o debe volverse la característica fundamental de los sistemas políticos y de las relaciones de poder,
Sobre esa base sintetizaría lo siguiente, y perdón por Uno, la democracia es, si no el perfecto, es el modelo más deseable para la organización social y el ejercicio del poder. Número 2, que en las sociedades modernas las formas participativas o plebiscitarias son muy limitadas, en razón del tamaño y la complejidad de las sociedades. Esa idea de la democracia directa es una idea romántica. Los que se reunían en Grecia eran unos cuantos cientos de ciudadanos. Eso ya no es posible trasladarlo a las sociedades urbanas industrializadas. La prueba es que en Grecia, hay que decirlo, el cargo de gobierno duraba un día. Todos los días, porque no tenía otra cosa que hacer más que votar. Entonces, lo que se tiene en las sociedades modernas son los instrumentos de la democracia representativa, que tienen que ver con las elecciones, con la transparencia, con la fiscalización, etcétera, etcétera, pero complementados con formas de carácter semidirecto, como tiene que ser con la consulta popular, el referéndum, plebiscito. Pero hay que decir, por ejemplo, que en California, que es uno de los estados más antiguos que hay en materia de democracia directa, como son algunos de los Estados Unidos, el referéndum derogatorio de poder se ha usado 2 veces en más de 200 años. Entonces, son formas complementarias de carácter político estas que hay, y no pueden sustituir los instrumentos de la democracia representativa. Ahora, lo que está aprobado también es que las elecciones no solamente tienen que ver con leyes, es decir, reglas claras, tiene que ver con instituciones imparciales, tiene que ver con procesos plurales y abiertos, con medios tolerantes, críticos y participativos, pero también tiene que ver con ciudadanías. Y yo diría, en términos de ciudadanía, es más importante la participación y la conciencia de los ciudadanos que cualquiera de las instituciones de carácter estatal. Lo que quiero decir es lo siguiente: la democracia de largo plazo, o las mejores democracias, funcionan con la ciudadanía, no a partir del Estado. Y en esa tensión lo que tenemos, los ingleses lo dicen muy claro: impuesto y luego voto. Es decir, la ciudadanía de calidad es una ciudadanía que participa y cumple con responsabilidad, y sobre esa base ejerce o demanda derechos. Y lo que nosotros tenemos es lo que le llamaron una ciudadanía de baja intensidad, cada vez más desarrollada, pero que todavía tiene segmentos muy importantes de rezago. La prueba es lo que ya decía el doctor, los datos que nos da la composición del voto. Allí hay mucho voto clientelar, mucho voto de otro tipo que no está en relación al desarrollo democrático de este país. Sobre esa base le diría, si le dieran elegir, si nos dieran elegir, ¿qué es mejor, un IFE o medio de comunicación ciudadanía? Creo que los procesos democráticos descansan en los ciudadanos, y esta no es una idea nueva. El que la planteó fue Aristóteles hace casi 26 siglos, que es la democracia finalmente es la acción de los ciudadanos. Algo así es lo que dice el libro. No sé si más. Gracias. Pues muchas gracias, José Luis, muchas gracias, Mario, Oscar, Gerardo, por organizar este evento, y muchas gracias a ustedes. Espero que gran parte de lo que se habló aquí se lo lleven como problemas para pensar, pero para pensar.